Bueno, entonces soy Enrique Petri, soy ingeniero agrónomo, doctor en fruticultura por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Bueno, es a donde está ubicada eso que capaz que estén acompanhando este problema climático que hubo en el sur de Brasil. Porto Alegre fue una de las ciudades atingidas que tuvo problemas y todavía estamos allá con problemas. Desde 2014 soy investigador en fruticultura en una empresa de investigación agropecuaria, decimos acá, de investigación agrícola y ganadera, que se llama EPAGRI de Santa Catarina, que es un estado del sur de Brasil, a donde está ubicada la capital, su capital Florianópolis, que es una isla muy linda de la zona del sur de Brasil, con playas muy lindas. Y estoy también como profesor de fruticultura y agricultura orgánica en una universidad privada que se llama Unibave, y actualmente estoy como presidente de la Sociedad Brasileña de Fruticultura. Entonces ahí tengo en mi pantalla, ahí, bueno, mi arroba, donde pueden conectarse ahí por Insta o por el Facebook, entonces pueden acompañar un poquito de mi trabajo. Bueno, entonces yo voy a dejar, si quieren hacer alguna pregunta, no hay problema. Estoy acompañando acá por el celular para no tener también problemas del sonido, por ejemplo. Pueden enviarme audios, por ejemplo, si quieren, por el teléfono. Entonces, o alguna pregunta por escrito. Si quieren que yo pare y vuelva a alguna explicación, decime que no hay problema, podemos volver sin ningún problema. Es solo cuestión de ajustar ahí como les parece. Espero que yo esté haciéndome comprender. Tengo el español un poco claro, pero también no soy tan fluyente a punto de saber todos los términos, todas las cosas que pueden ser. Entonces tengo dudas en algunas cosas, entonces perdónenme si me pasa algún término y me pueden corregir, por favor, porque así aprendo también. Si no me escuchan por algún motivo, alguna cosa, me enseña, envíenme mensajito por el WhatsApp, y no hay problema. La profesora Inés tiene mi contacto, entonces pueden accesarlo, pueden pasar a los alumnos también, no hay ningún problema. Empiezo entonces con el desafío de hablar para ustedes sobre manejo de suelos en la fruticultura. Si esto es un tema bastante interesante, bastante diversificado en el mundo, porque está muy relacionado con el clima, con las situaciones a donde los cultivos de frutales estén ubicados. Entonces cada región, cada tipo de suelo, cada tipo de sistema productivo puede exigir un manejo de suelos distinto en cada situación. Entonces, lo que voy a intentar pasar para ustedes, un resumen básico de los tópicos que voy a intentar hablar, son las características de los frutales, principalmente en nutrición, cómo evolucionaron en la historia de la vida en nuestro planeta. Un poco de implantación de frutales a campo, porque nos da la base principalmente nutricional para continuar por la vida entera de los cultivos de frutales, y el manejo de suelos adentro de un sistema de cultivo de frutales, porque son específicos, son cosas distintas de manejar suelos con cultivos anuales. Entonces tenemos que tener en cuenta algunas diferencias, algunas especificidades de las plantas, de los árboles principalmente,
para que tengamos en cuenta cómo debemos seguir y cómo debemos manejar estos frutales. Bueno, no hubo tiempo, estoy una curiosidad. Estoy en una ciudad que se llama Chapecó. Chapecó es del equipo que tiene mucho link con ustedes por el tema de la Chapecoense, que fue el equipo de fútbol. Ayer me fui a la cancha de ellos porque había un partido acá, entonces tuve el placer de irme la primera vez a la cancha de ellos. Entonces vine acá por un evento, por un congreso que está ocurriendo acá, y entonces estoy ubicado en un hotel acá que está al lado de la cancha de Chapecoense. Entonces una cosa que ayer tuvo 8 horas en ruta, en manejando el auto, entonces eso me sacó un poquito del tiempo que tenía para hacer traducciones. Entonces algunas cosas van a estar en español, otras en inglés y otras en portugués, y voy a hacer lo posible para decirles con la clareza necesaria de lo que estoy intentando hablar. Si tienen dudas, por favor, puede abrir el micrófono y decirme, entonces no hay problema. Estoy acá en el sur de Brasil, donde se toma mucho mate, entonces mientras voy charlando me voy a dar la oportunidad de tomar mate también, porque me ayuda con el tema de hidratación y de la garganta para que no me quede charlando mucho. Entonces, si tenemos que pensar como característica de los árboles en general, pero acá traigo un poco más para los frutales en relación a su nutrición, a su desarrollo de raíces y cómo se ubica en el terreno, en el suelo. Entonces tenemos que pensar que son árboles. Los árboles son adaptados a ambientes que les falta agua y nutrientes, en verdad. Por eso, si miramos a veces un cultivo de acá de mandarinas, tangerinas, se puede ver que es un suelo muy arenoso, con manejo inadecuado, o sea, no tiene mucha materia orgánica, casi nada, arcilla muy baja, mucho arenoso, y tiene aparte erosión, y mismo así son plantas que están lindas, claro que tienen fertilización, se pone fertilizante normalmente en esta zona, se pone esto acá en Brasil, sur de Brasil, a donde se pone fertilizante orgánico y fertilizante también mineral, como urea o como los nitratos, el cloruro de potasio, lo que sea. Entonces es muy común, pero mismo así la fertilidad de un suelo ese, la capacidad de intercambio catiónico es muy bajo. Eh, Naturalmente se espera que los cultivos tengan más problemas. Entonces, ver por qué presentan esta buena condición, porque evolucionaron en ambientes, los árboles, con falta de agua, con escasez de agua y nutrientes. Entonces, por eso que tienen un sistema de raíces muy grande a donde pueden bajar y buscar los nutrientes y el agua en el fondo del suelo, y también explotar un gran volumen de suelo para que puedan captar lo máximo de sus nutrientes. Son plantas grandes, con una estructura grande, con leño, con un montón de estructuras distintas de plantas herbáceas que necesitan mucho más recursos también por eso, y necesitan buscar este tipo de recursos afuera. Eso es una planta de olivo, entonces también acá en el sur de Brasil, a donde se puede ver que las raíces son plantas de 6, 7 años, por lo que recuerdo, y miren que estamos con estamos con las raíces todas, entonces explotando una sola raíz, mira cuán lejos está de la línea de cultivo. Entonces explotan muchos litros de suelo cada raíces,
para buscar y para aportar nutrientes a una planta que tiene una copa, que tiene un volumen de vegetal muy grande en comparación con una planta herbácea. Entonces eso hace con que se necesite explotar este tipo de volumen. Otra ventaja adaptativa de las plantas que tienen leño de los árboles es la simbiosis con micorrizas y con bacterias endofíticas, que son las bacterias que pueden también ayudar o hacer simbiosis, o no tanto con los frutales. No hay muchos frutales que sean leguminosas, o sea, que van a ser con asociación simbiótica con Rhizobium, por ejemplo, pero pueden tener otro tipo, y existen otros tipos de bacterias endofíticas que pueden fijar nitrógeno y ayudar nutricionalmente con estas plantas. Un tercer punto que es bastante importante es la independencia de la demanda por los nutrientes en relación a la absorción de los mismos. Eso voy a intentar mostrar cómo se da por el almacenamiento y movilización sazonal de los nutrientes adentro de las plantas. ¿Por qué que eso es muy importante? Porque en verdad, si pensamos por qué las plantas tienen un tronco, gajos, todo ese sistema grande también de raíces, muchas hojas, porque normalmente, y esa es una función de estos órganos que son reserva de nutrientes también para las plantas. O sea, las plantas no necesitan de los nutrientes a su momento, en el momento de una floración totalmente del suelo. Las plantas normalmente los árboles tienen reserva en su tronco, en las hojas, en sus raíces, suficiente para mantener una floración hasta que los frutos se queden prácticamente maduros. Pero me pueden preguntar, ¿por qué fertilizamos entonces? ¿Por qué debemos fertilizar? Porque si esta fertilización normalmente, si hacemos todo bien, es una reposición de lo que se exporta de los nutrientes y también de lo que como un incentivo a más para la planta, porque en determinados momentos se puede sí incentivar a las plantas a tener una floración más grande, a tener una mayor, a tener un cuajado de frutos mayor y más grande, y sí también puede incentivar a los frutos hasta tener un tamaño más grande, y eso también se justifica en producción, en productividad, en rendimiento de los cultivos, que es también importante la parte económica. Entonces, como un ejemplo, por ejemplo, es algo en épocas de baja demanda, por ejemplo, en otoño, invierno, en los cítricos, por ejemplo, estamos hablando acá de una mandarina del grupo de las Satsumas, una mandarina especial, muy buena, que si se pone nitrógeno en el invierno, el 90% permanece en las raíces. O sea, solo va para la copa cuando necesita brotar o florecer en la primavera siguiente. Si yo pongo en el nitrógeno en el otoño, 2/3 se quedan retenidos en las raíces y 1/3 se va para arriba para las hojas. O sea, no hay crecimiento en el otoño porque no hay sentido crecer, no hace sentido eso. Pero en contrapunto, si yo pongo en la primavera, como la planta está metabólicamente muy activa, toda la fertilización que yo haga en la primavera se va rápidamente a las hojas. Bien, entonces, ¿a dónde las plantas normalmente ponen sus reservas? En relación a los tejidos, por ejemplo, acá un tronco, el cerne de una planta, nosotros tenemos acá entre el floema y la cáscara de la planta, hay
el cambio de la cáscara, no sé cómo se dice eso en español, pero espero estar haciendo comprender, entre este tejido y del cambio de la cáscara que hace el crecimiento de la cáscara y el floema. Nosotros tenemos toda la parte de reservas, las células que son especializadas en reservar principalmente carbohidratos, y la parte de proteínas también de los nitrogenados para que se pueda lo que es básico para crecimiento. Entonces eso es posible tener. Entonces acá está, por ejemplo, la letra E acá es el floema y la letra C el parénquima del córtex, que son esas células un poquito más grandotas porque son células de reserva. Entonces está muy cerquita de los vasos conductores del floema para distribuir en toda la planta, que se queda más fácil. Entonces, ¿por qué eso es importante? Si pensamos acá como recursos externos, el suelo, acá y acá para adentro, los recursos internos, la planta absorbe, puede absorber, por ejemplo, como dije antes, en la primavera directamente para crecimiento y reproducción. La planta también puede absorber y estocar, como dice, por ejemplo, como dije, que en el otoño una parte del nitrógeno se queda en las raíces y en el invierno prácticamente todo el nitrógeno se queda en las raíces. Y muchas veces también puede absorber y secuestrar porque para hacer tronco, gajo, todo lo que es tejido con lignina es secuestrado, o sea, el nitrógeno que se va para allá, el nutriente que se queda con eso, no va para la hoja en ningún momento, como los huesos para nosotros. No se puede usar para crecer, para reproducir, sino está secuestrado adentro de la planta. No hay cómo hacer. Entonces, todo lo que está estocado puede ser removilizado y translocado para la copa para crecer o reproducir en su momento. Y también en su determinado, por ejemplo, en el otoño que estamos pasando acá en el sur de Brasil, las plantas, las vids, por ejemplo, las plantas que producen uva, las plantas de manzana, los melocotoneros, por ejemplo, están perdiendo las hojas porque estamos empezando el otoño y vamos en dirección al invierno. Entonces, parte del nutriente sale de las hojas y es reciclado y estocado para que en la próxima primavera pueda ser nuevo crecimiento y reproducción. A ver acá, solo ver si puedo hacer. Entonces, eso sí, si tenemos, vamos a ver un modelo de planta creciendo, por ejemplo, acá es un melocotonero, entonces acá son dos plantas distintas porque una con injerto, otra sin injerto, solo para que vean que en su momento la planta va creciendo y cuando pierde sus hojas al otoño, por ejemplo, que viene ahora, una parte del nutriente vuelve para la copa, los gajos, a donde ella va a producir y tener el próximo ciclo. Las primeras hojas que ponen, por ejemplo, no hacen fotosíntesis hasta que se desarrollen en su momento las flores que van a tener en su primer momento, por ejemplo, en la brotación después del invierno, no tienen cómo hacer fotosíntesis porque no son órganos especializados para eso, las flores. Entonces necesitan de energía y de nutrientes que estén en la copa de las plantas. Entonces, por eso que son plantas que no necesitan que pongamos el nutriente en su momento directamente cuando necesitan de la planta. Bueno, vamos a ver si puedo parar eso. Profesora, ¿quiere hacer preguntas, alguna cosa? Pueden contestar acá si no quiere abrir el micrófono, acá por
WhatsApp, si no, seguimos No, a la... por el momento no. Bueno, estoy haciendo entender mi español. Sí, sí le hemos entendido. Bueno, bueno. Entonces, ahora la próxima parte, vamos para la parte de implantación de los frutales a campo, que es una parte importante premanejo, porque acá tenemos la vista de un monte simples, que es ensayo de cultivares, viste que miren que hay plantas con flores, otras con más flores, otras con menos, son variedades distintas, pero acá es una mirada para que tengan noción directamente de cómo que van a ser la vista, como es la mirada básica de un monte, de un cultivo de frutales, esto acá en Melocotón, en el sur de Brasil, que es la experiencia que tengo. Una parte bastante importante que hace parte de la implantación son los cortaventos, entonces muy importantes que haga tenemos es una exigencia tener cortaventos, cortinas, porque los ventos son muy dañinos a las plantas, hacen problemas de todos los órdenes, aparte también en el consumo de agua, entonces es una cosa bastante importante. Entonces, antes de poner las plantas al campo, hay que tener en cuenta que necesitamos corregir sí o sí el suelo, porque normalmente el suelo no está eh, corregido con los nutrientes, con la parte de fertilidad, listo para recibir una planta específica. O sea, hay requerimientos distintos entre las plantas y nosotros tenemos que hacer estas correcciones y el preparo del suelo para recibir una planta que va a quedarse por 20, 30, 50 años en el mismo lugar. Y después vamos a mirar más adelante en la charla, no vamos a tener oportunidad de hacer nuevas correcciones o si vamos a necesitar hacerlas, van a ser muy difíciles de hacer. Entonces, por ejemplo, el pH o el nivel de fósforo, que es poco móvil en el suelo, el momento de corregir es antes de poner las plantas de la instalación acá está escrito pomar, del cultivo de frutales, que es, como se dice en portugués, un pomar, un cultivo de frutales. Entonces, podemos hacer en área total o en su momento hacer ese preparo porque es costoso, cuesta mucha plata porque va mucho diésel, hay que hacer labranza para poner los fertilizantes y correctivos como el calcáreo o alguna cosa acá en el sur de Brasil, cómo reacciona con el suelo y no tiene una buena migración de la superficie para abajo del suelo, para el subsuelo. Entonces necesitamos hacer una corrección con algunos manejos para poner el correctivo y el fertilizante en profundidad. Entonces acá, por ejemplo, es un equipo con un tractor grande, no son todos fruticultores que tienen un tractor de este tamaño, pero es posible de lograr, normalmente hay disponible en las regiones productivas, pero se hace con un escarificador, con esas hastes que viene escarificando el suelo y hace un manejo acá con ese rollo por detrás del equipo que hace todo el preparo y toda la oportunidad. Si el fertilizante y el correctivo ya estuviera aplicado acá, puede incorporar eso sin afectar mucho la estructura, la microestructura, la mesoestructura del suelo y mantener el suelo con la propia cobertura. Entonces acá está el suelo después de trabajado. Entonces mira,
aprofundizamos, se puede aprofundizar los fertilizantes, los correctivos, sin dejar el suelo expuesto, y eso es una gran ventaja de este sistema. Puede hacer así con un caballito, con el arado manual, una cosa muy arcaica, muy primitiva, pero si es lo que el agricultor tiene, es necesario hacer. Si el suelo necesita corregir el pH, el fósforo, el potasio, tenemos que hacer de alguna manera de aprofundizar. Mira que árboles tienen raíces bastante grandes. Hacer labranza, por ejemplo, es algo que podemos hacer, pero deja el suelo expuesto y eso puede tener problemas de erosión, de falta de conservación. Aparte también que pulveriza el suelo acá. Entonces, un segundito. Entonces, como pulveriza el suelo, va a destruir la estructura natural del suelo y eso puede ser también un problema, pero es una vez que voy a hacer en la vida del cultivo del frutal, porque después de eso no voy a entrar con ese tipo de equipo. Entonces, puede hacer de esa manera, mira las cortinas rompeviento, pero el suelo todo cultivado, todo con labranza, con rejas, para dejar el suelo listo para recibir los árboles, ¿no? Entonces, miren esa foto. Y eso es importante porque es la única oportunidad que tenemos antes de poner el cultivo, de corregir el suelo y dar las mejores condiciones de fertilidad, es antes de la implantación. También podemos hacer en franjas, como sería, acá decimos faixa, porque hacemos por etapas, o sea, en la línea donde vas a plantar, puede hacer un tercio en el primer año, después en el tercer año hacer una vez más y después cerrar el área total con corrección. Fíjense en los suelos brasileños, por ejemplo, se puede decir que el contenido de aluminio, por ejemplo, es muy alto y no deja crecimiento de raíces. Entonces, la forma más barata de corregir eso es subiendo el pH, que naturalmente en suelos brasileños son ácidos, entonces subiendo para 5,5 o el pH 6, que es lo más económico entre 5,5 y 6, decimos normalmente para frutales 6, es como que vamos a disminuir la disponibilidad de aluminio y dejar que crezca raíces. Si hacemos solamente en la línea y nunca más hacemos en la entrelínea, vamos a tener problema que no va a crecer raíces adecuadamente en esta porción. Bueno, acá son suelos arenosos, entonces con una azada rotativa se puede hacer el cultivo porque, bueno, ahí tiene un poquito más de posibilidad de corrección en el perfil de suelo. Con suelos más arcillosos van a tener mucho más dificultad para seguir. Entonces acá eso depende mucho, no hay muchas oportunidades de ver este tipo de cosas. Entonces acá es un monte, es un cultivo de cítricos en el sur de Brasil, cerquita de Porto Alegre, a donde la gente hizo la corrección en la línea. Miren que las plantas ya tienen hasta un poquito de naranja. Acá están ya produciendo. Y bueno, lo que faltó corregir por falta de plata o planificación de la inversión o falta de gente para mecanizar y hacer el trabajo, fue hecho después. 3, 4 años después, se corrige para permitir que las raíces sigan avanzando en ese punto del suelo, para explotar el máximo del volumen. Acá cultivo de higos en San Pedro de Buenos Aires, que es el norte de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Argentina, a donde acá es una foto de un ejemplo de manejo de suelo que se hace con rejas, que se podría, por ejemplo, hacer el trabajo de corregir
el suelo en su momento. Pero acá, claro, si se hace eso todos los años, es un manejo inadecuado del suelo. ¿Por qué se hace acá? Son suelos distintos, son suelos con arcilla, arcillas especiales, que tiene mucho más capacidad de intercambio de cationes, de aniones, o sea, son suelos con fertilidad natural baseada en la mineralogía, o sea, el manejo de suelos dejando el suelo sin materia orgánica o con baja materia orgánica no es tan importante cuanto para suelos brasileños que tienen pocas arcillas, pocas cargas, o sea, la capacidad de intercambio catiónico o de los aniones o cationes son pequeñas y dependen mucho de la reserva de materia orgánica para retener, a mantener su stock de nutrientes en el suelo, y eso hace con que si yo hago mucho manejo en el suelo, la materia orgánica va para CO2, para la atmósfera por su actividad metabólica, actividad biológica en el suelo que va a consumir con el incremento de manejo y de oxígeno que va a traer. Entonces acá una mirada de un cultivo de frutales ya casi listo, le falta poda, le falta algunas cositas, pero con el suelo trabajado, y desde acá, de este punto para adelante, no se recomienda más manejos en ese momento. Entonces la planta está implantada, sin las hojas, se puede sacar todo. Acá la planta tiene algo para mantener el agua en su momento, porque en el primer mes ponemos agua cada 2-3 días acá para mantenerse llena de agua eso, para que tenga bastante humedad para crecer. Hay que mirar que esas plantas venían de una situación de invernadero, de vivero, de los plantines estaban con toda agua, todos los nutrientes disponibles, y se van para el campo en una situación mucho más rústica, o sea, tenemos que darle más condiciones para soportar este trasplante para el campo. Y ya acá con las plantas de cobertura ya empezando a hacer su función, miren que ya tenemos una situación de suelo bastante bien implementada de manejo para seguir para seguir adelante. Gente, ¿alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Que todavía no. ¿Comprenden bien? ¿Estamos bien? Bueno, entonces la tercera y última parte de esa charla que estamos teniendo es propiamente dicho el manejo de suelos en los cultivos frutales. Entonces, el manejo de suelo es la forma como el suelo es trabajado, pero en frutales decimos que es el manejo de la cobertura del suelo. ¿Por qué? Después que se pone un cultivo de naranja, por ejemplo, un cultivo de frutales en general, no es deseable que hagamos manejos de suelo. En nuestra situación de Brasil, creo que en similitud con Colombia, con Latinoamérica, en algunos casos puede ser que sea necesario, pero no es deseable que hagamos labranza, que dejamos el suelo expuesto por cuestiones de conservación. Entonces, tenemos que manejarlo dejando siempre con cobertura. Más o menos vamos a detallar en ese momento para que tengamos idea de cómo que podemos hacer. Bueno, yo hablé que puede parecer una inconsistencia de lo que he hablado hasta el momento, pero yo hablé en el empiezo que las plantas, los árboles tienen sistema de raíces grande y que exploran mucho el suelo. Pero cuando empezamos, un plantín no tiene muchas raíces. Entonces está limitado al formato del
del pot, del contenedor, y eso es el volumen de raíces que tienen para mantenerse. Viene de una situación de invernadero, normalmente con riego diario y en goteo directamente a sus raíces. Tiene ahí todos sus nutrientes con fertirriego, o lo que sea. Entonces, cuando va para el campo, si miramos, tiene un sistema de raíces limitado al empezo. Porque sí, estaba en una situación muy buena y se va para el campo, que es un mundo aparte, es totalmente diferente. La acción del viento, de competencia de otras plantas, la acción sale de un sustrato normalmente que tiene mucha más aire adentro de su contenido, va para el suelo, que es mucho más pesado, retiene mucho más agua, normalmente tiene situaciones a donde que puede tener estrés hídrico, tanto por falta cuanto por exceso, y también deficiencia de nutrientes, porque la arcilla inmoviliza algunos nutrientes, la materia orgánica, el tema de la microbiota que a veces deja la planta sin microorganismo para metabolizar, para mineralizar algunos componentes de la materia orgánica, y también la competencia por otras plantas, por ejemplo, el césped, lo que tenga ahí de plantas que no había en el invernadero cuando era un plantín. O sea, y eso entonces pues la competencia y el estrés sumados al sistema de raíces limitado, o sea, más chico que tienen las plantas, que está adentro de su contenedor, puede traer déficit en el crecimiento de las plantas en su momento. Entonces, miren, un plantín de cítricos que está saliendo del invernadero, que se va para el campo, tiene un volumen de raíces que explota 3 litros, 5 litros, ¿no? En el máximo, 7, ponele. O sea, a donde se va para el suelo y tiene un montón de suelo para explotar, pero hay otras plantas que ya están en el sitio explotando ese volumen. O sea, va a haber competencia tanto por espacio cuanto por recursos, y eso va a hacer que esa planta pueda sufrir en su primer momento. Entonces, y si miramos árboles en general, que ese contrasenso que le decía, son plantas que tienen tiempo para crecer en la foresta, en la Amazonia, donde sea, un árbol tiene tiempo para crecer y poner sus raíces, poner su estructura para competir con los otros árboles o ocupar bien un sitio de crecimiento. Pero cuando vamos para un cultivo, nosotros queremos producción. Hay que tener producción. La planta tiene que establecerse rápidamente, crecer, poner estructura reproductiva para que saquemos la producción y paguemos la inversión. O sea, no podemos dejar que esa planta sufra en su momento y que deje y que retrase ese empezó en producción. Entonces, si miramos un sistema de raíces, por ejemplo, de un cítrico, normalmente son muy superficiales y puede ser limitado su crecimiento y producción por competencia. Porque las plantas que compiten, las hierbas, son mucho más, los césped, por ejemplo, son mucho más, normalmente son plantas más competentes en adquirir y necesitan más prontamente los nutrientes. O sea, si compiten en el mismo sitio, alguien va a quedar sin nutrientes. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso. Eso acá son árboles de 15 años en el estado de Bahía, en el noreste de Brasil, y miren que la profundidad de la más grande densidad de raíces no pasa de los 40 centímetros. Acá, tanto entre la entrelínea cuanto en la línea, no pasa mucho de los 40 centímetros, 45, 50. O sea, es en el mismo nicho
en el mismo sitio que un césped, cualquier planta espontánea o cultivada que vamos a poner ahí, va a explotar también. Por eso, y eso es porque también no logramos corregir a 1 metro de profundidad el pH del suelo, no logramos corregir el fósforo en esa profundidad, ni tampoco el aluminio, un tóxico, no se puede dejarlo que actúe, se va para su forma no tóxica por el uso de calcáreo. Entonces la raíz no viene para acá, no hay sentido, no hay fertilidad acá. Por eso también que en un cultivo se concentran en los 30, 40 centímetros. Miren cómo son superficiales las raíces. Y eso puede ser un problema, porque las plantas espontáneas son mucho más eficientes. Entonces, la primera foto que le mostré y critiqué esa foto y dije, no, no hagan así, no está bien así. Bueno, pero si las plantas sufren tanto, no es lo más cierto que deje así. No, no es, porque hay ese tipo de problema, perdón, a donde hay erosión, problemas ambientales que tenemos que manejarlos para que no se deje así. Porque por una otra mirada, las plantas espontáneas, las hierbas, principalmente las plantas que no crecen mucho en altura, mejoran la estructura del suelo, adicionan materia orgánica al suelo y también pueden prevenir pérdidas excesivas de suelo y de agua en el sistema. Y eso es muy bueno. Entonces, en general, el manejo de la cobertura vegetal del monte, de los cultivos de frutales, se caracterizan por mantenerse plantas más bajitas en el cultivo y controlando básicamente la forma más básica es con segando las plantas a cada tanto para mantenerlas más bajitas. Entonces, y también hay otras ventajas, por ejemplo, si fueran leguminosas, pueden accionar nitrógeno al suelo con la simbiosis que pueden hacer con las plantas, con los rizóbios, y eso puede ser una ventaja, porque el nitrógeno es el elemento, es el nutriente más caro que tiene en la agricultura, y si no necesito fertilizar, porque las plantas compañeras, las plantas socias del sistema ponen eso, no, es una ventaja. Y también si pensamos en manejo en general, esas plantas producen flor con polen y néctar, que son los requerimientos para que los enemigos naturales de plagas se establezcan en el cultivo. Entonces, para tener enemigos todo el año, necesitamos tener plantas con flores, con néctar y polen todo el año para que sobrevivan en el sitio. Entonces, eso es muy importante. Entonces, es una mirada con una leguminosa que tenemos acá en un cultivo de cítricos, a donde tenemos una población bastante importante y esas plantas no se fertilizaban con nitrógeno porque no era necesario. Entonces, cuando las plantas son jóvenes, tienen su sistema de raíces poco desarrollados, necesitamos manejar de la mejor forma. Bueno, acá miren, eso en el invierno, acá del sur de Brasil, entonces esa competencia no es tan importante, es más un ejemplo que esa planta cítrica acá puede estar sufriendo con competencia por agua y nutrientes de esta avena, de la vica, por ejemplo, Vicia sativa, que es una leguminosa bastante importante, hay tréboles acá, y aparte también que esta avena pues ya está haciendo sombra a las plantas, entonces la fotosíntesis también no está completa por acá, está demasiado
necesita manejo este cultivo. Miren que todo el cultivo está así. Y eso, cuando miramos, por ejemplo, ese fue uno de los temas de mi maestría. Si vemos un cultivo orgánico en frente a un convencional, o sea, que se puede usar manejos como herbicidas y cosas, tenemos un déficit de crecimiento de las plantas en el orgánico, y voy a mostrar por qué. Y eso hubo un retraso en la entrada de producción de por lo menos 2 años, y eso nos trae un problema. Un productor orgánico puede recuperar su inversión 2 años más tarde. En ese sentido, no es general, solo para mostrarles, por un déficit de manejo de las plantas. No estoy criticando el cultivo orgánico, no, pero estoy mostrando que eso puede ser un problema, porque podemos tener problemas, porque no tengo herramientas, solo cegar este césped, este Cynodon, que es una planta muy agresiva y me da muchos problemas en años de sequía, de competencia por agua, y retrasa el crecimiento de las plantas. En manzana, por ejemplo, en el primer año, cuanto más cobertura de suelo en la línea de cultivo, menos crecimiento tenemos. Ya para el segundo año no tiene efecto, básicamente. O sea, las plantas crecen bien mismo en el segundo año. Entonces, acá podría ser con plástico, con las hojas del pino, del piñero, del Pinus eliotis, es una planta muy común acá en el sur. Acá es con el residuo del corte de la sega de madera, por ejemplo. Entonces se podría utilizar y no crece nada acá. Entonces, en el primer año se justifica usar eso, pero en el segundo ya no tenemos más por qué utilizar este tipo de control, porque no afecta mucho el crecimiento de las plantas. Entonces, nosotros debemos estar atentos principalmente en el manejo de cobertura del suelo en plantas jóvenes, porque ya explicamos el por qué. Entonces necesitamos darle condiciones de crecer, principalmente entre el primer y el segundo año. Bueno, puedo trabajar estos sistemas de muchas formas, con trabajo de suelo, o sea, con asaz, con movilización de suelos, o sin trabajar eso, por ejemplo, con herbicidas, y tener las plantas, las líneas sin cobertura. Pero puedo también con suelo coberto, con cobertura, con la paja, con plantas muertas traídas de otra parte, producida en la entrelínea, y también con vegetación. Y este sistema puede ser mixto, o sea, una parte del cultivo cubierto y otra parte sin cobertura, y eso puede ser una parte del año o puede ser así por todo el tiempo. Entonces acá miren, un sistema de cítricos con rejas, con manejo de rejas en la entrelínea. Acá fue hecho una mala implantación, no fue una inclinación muy fuerte en un monte, en un cultivo de cítricos acá en el sur, y el productor tuvo que hacer los carreros para transitar con los tractores, por ejemplo, después de la implantación del pomar, y hubo un daño muy fuerte en las raíces, pero es un ejemplo de suelo descubierto, sin cobertura. Acá también ya ha mostrado, y acá en Europa, por ejemplo, un cultivo que naturalmente es sin cobertura, porque es una zona semiárida, o sea que no hay crecimiento mucho de plantas. Acá en el semiárido de Brasil, en la zona a donde hoy produce mucha fruta con riego, a donde no se pone riego no crece nada. O sea, no hay cómo trabajar también planta de cobertura en esa situación. Pero acá puedo tener el suelo coberto con la planta muerta, por ejemplo, con el uso de un herbicida o alguna cosa en ese sentido. O si no, la cobertura acá con
son un tipo de frijoles, mezclado con el césped y el Cynodon, que era natural en este sitio, entonces que producía mucha paja, tiene una cobertura muy grande y eso le daba mucha ventaja en el sistema. Bueno, acá melocotoneros también con avena en el invierno, muy comunes. Entonces, la avena también en cultivo de cítricos, que también hoy por hoy se usa bastante. Entonces, son posibilidades de cobertura tanto muerta, pero siempre pensamos en sistemas en ese sentido. En el sistema mixto, que para el sur de Brasil decimos que es lo más conveniente, la cobertura en la entrelínea es siempre mantenida y la línea de cultivo siempre más limpia, siempre con el objetivo de mejorar la estructura y la porosidad del suelo, protección contra la erosión, mejorar las condiciones de fertilidad, también del exceso de agua, porque es un problema si tenemos el suelo expuesto para virar lama, barro cuando llueve y no poder trafegar con las máquinas es un problema. Entonces vamos por ahí. Es más o menos así la entrelínea cultivada, siempre con plantas espontáneas y la línea un poquito más limpia. Acá, a mi gusto, está demasiado limpio. Podemos mantener quizá más en ese sentido, con uso de sega en la línea, máximo un herbicida, y la entrelínea con manejo de sega un poquito más para dejar las plantas un poquito más grandes para tener crecimiento. Y miren que en un sistema con plantas grandes, acá en Manzana, acá en la Sierra de Santa Catarina, las plantas no sienten mucho esa competencia acá abajo, o sea, no hace sentido mantener muy limpio la línea bajo la copa de las plantas, porque no van a sentir mucha competencia. Bueno, el último punto, que es un extra que traigo para ustedes, que es el tema de compactación. ¿Puedo seguir? ¿Quieren hacer preguntas? Sí, profesora, te escucho. Laura tiene una pregunta. Bueno. Buenos días, doctor Enrique. Buenos días. Al inicio de la charla, tú nos estabas hablando sobre algunas interacciones con hongos micorrízicos. Si bien los hongos micorrízicos nos ayudan a soportar condiciones climáticas extremas, soportar enfermedades, incluso movilización de ciertos nutrientes, yo quisiera saber si dentro del esquema de cultivos que están manejando actualmente de cítricos, se tiene en cuenta la inoculación de hongos micorrízicos y si de pronto se tiene evidencia como comparativa en cuanto a productividad, de pronto que crezcan más rápido o genere más rápido naranjas o frutos en general. Bien. Bueno, de mi parte no estoy tan actualizado en esta, porque no es básicamente con qué trabajo hoy por hoy, pero lo que he escuchado y lo que he leído, en Brasil está empezando la parte comercial de venta de algunos inoculantes micorrízicos, pero no es común. El productor, bueno, hay que considerar que un cultivo de frutales que sea para 20, 25 años, un productor que tiene 100 hectáreas, él va todos los años poner nuevos cultivos con 5 hectáreas. O sea, porque si te dura 20 años, te va a renovar el 5% por año. Entonces es una cosa que un productor va a tardar para poner micorrizas inoculadas mucho, porque la mejor oportunidad sería ponerlas, las más eficientes, en el momento de la implantación, junto con los plantines. Entonces,
porque si no, después la inoculación natural va a ocurrir, que es muy común, y puede ser que esa inoculación no sea con el más eficiente, y sino con lo que está en el sitio, el hongo que va a estar ahí, y no necesariamente el más eficiente. Entonces, hay muchas investigaciones con micorrizas que sí, que bien, que se comprueba que crece más, que puede proseguir con la parte de las plantas, de producir quizá un poco antes. Muy bien. El tema es las investigaciones que yo he leído. Cuando se va para el campo, lo que yo he leído, las micorrizas naturales van a acabar también, como es, inoculando esas plantas y haciendo la simbiosis. Y prácticamente lo que pusimos en el planting line, allá en el invernadero, naturalmente no es necesario que eso va a estar expresando 3, 4 años después. Entonces, esto es lo que sé y es lo que ha leído en los últimos momentos. Pero sí, plantas que ya vienen con micorrizas del invernadero y si van al campo son más fuertes, soportan más el estrés, necesitan menos nutrientes por fertilización, son más eficientes. El tema es que hoy por hoy también hay una posibilidad en los suelos en general de una inoculación natural que también es bastante importante y eso sostiene mucho de, de los cultivos que hay en el mundo en ese sentido, pero lamentablemente no se pone la cepa más eficiente. ¿Me hice comprender, Laura? Sí, doctor, muchísimas gracias. También si tiene, sé que la profesora Inés es su rubro de trabajo, si quiere hacer algún comentario, por favor, quédese a voluntad. Yo no soy el experto en ese sentido, o algún otro Por compañero. por el momento, por aquí no. Bueno, entonces voy a seguir rápidamente, si no hay otra pregunta, voy a seguir sobre un poquito del impacto de las máquinas en los cultivos de frutales. Entonces, porque hoy por hoy hay una exigencia alta del uso de aplicaciones, de fumigaciones, de productos, no solo agrotóxicos, sino los agroquímicos, sino también fertilizantes, foliares, los biológicos, lo que sea, y todos son dependientes de tractorizar, de la aplicación tractorizada, o sea, con equipos que en general son muy pesados, o sea, son equipos que llevan mucha agua, muchas veces por el año. En la fruticultura normalmente se hace las aplicaciones después de las lluvias, porque si llueve, por ejemplo, el sur de Brasil todos los meses llueve, no hay una estación seca bien definida. Entonces, en este sentido, hay que entrar con el suelo muy húmedo, muy plástico y la compactación puede ser un problema y va a ser un problema porque por 20 años esas plantas, las huellas de los tractores, de los fumigadores van a ser las mismas, o sea, se hace una ruta, se hace un camino preferencial de tráfico de los implementos y eso, y tractores y maquinarias que va a hacer producir, sí, una compactación. Entonces hay cultivos con más de 40 aplicaciones por año. Hoy por hoy, por una enfermedad que se llama HLB, de los cítricos, la citricultura de San Pablo, por ejemplo, se aplica cada 15 días, hasta por semana, insecticida para combater, para controlar el insecto que hace la transmisión de la bacteria. Entonces mira que en los cultivos de frutales
Esto es cerca de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cerquita ahí, cerca de la frontera con Uruguay. Entonces, por el río Paraná, río Uruguay, para que se ubiquen. Ese tipo de cultivo van a pasar de 12 hasta más de 50 años, dependiendo del cultivo. El tractor va a pasar exactamente en el mismo lugar. Esta es una foto real. Miren cuánta naranja, 20 toneladas, 30 toneladas arriba de un sistema de ruedas muy chiquito. O sea, la presión que va a poner en el suelo este camión va a ser muy grande y esto va a compactar el suelo sí o sí. Entonces, en las aplicaciones vamos a tener este tipo de huella compactada, y principalmente en áreas con manejo de suelo inadecuado. Entonces, miren que eso tiene 1 tonelada en esa carreta, 1 tonelada más o menos, y ya produce marcas, huellas del carreto. Entonces, es común que este tipo de tráfico de máquinas produzca eso. Miren, fíjense que mismo en un suelo arenoso, acá, como si fuera entre dos plantas, en ese sentido, hay una planta acá, otra planta acá, y una profundidad hasta los 40 centímetros que se va el penetrómetro. Fíjense que ya sube de los 2000 kPa, que son 2 megapascal, que es la resistencia máxima del suelo, que hay crecimiento de raíces. Fíjense que a donde pasa el tractor hay un problema de compactación ya arriba de los 2000 kPa. O sea, vamos a tener problemas de desarrollo de raíces en ese sentido. Entonces, acá miren, eso es de mi tesis de doctorado. Acá están las plantas más o menos. Acá a 1,5 metros de distancia se hizo colecta de raíces a 2 metros y 2,5 metros. Entonces, para pegar la huella de una rueda del tractor, hicimos este tipo de colecta hasta 50 centímetros. Entonces, miren, fíjense que la densidad de raíces se va más o menos hasta los 2 metros, la más grande densidad de raíces, y a los 2 metros acá ya empezamos a tener problemas de compactación, de resistencia a penetración de las raíces, que va sí o sí influenciar en el crecimiento. O sea, ¿dónde pasa la rueda, el pneumático del tractor, del implemento? No va a haber problemas, no va a haber crecimiento de raíces. Bueno, gente, era lo que pude traer para ustedes en ese momento. Me quedo a disposición para venir en otro momento, discutir esto con ustedes, traer capaz que una mejor presentación para ustedes, que sea más completa, lo que sea, otros temas. Estoy a disposición. Acá abajo tienen mi mail. Ya puse @Enrique Petri, que es mi arroba en las redes. Ahí, quien quiere charlar por allá también no hay problema, y me quedo a disposición para dudas. Entonces, quédense a voluntad para preguntar o para hacer algún comentario, si sirvió, si no, si yo tengo que mejorar mi español trucho o no. Hice lo posible para el momento. Hola, por aquí va una pregunta. Claro. Hola, buenas. La pregunta es: ¿a qué se debe que en Brasil el suelo sea arenoso y poco arcilloso y en Buenos Aires todo lo contrario? Sí. De ahí depende de la zona, pero Brasil también, en la zona cítrica de San Pablo, por ejemplo, son suelos muy arcillosos. O sea, son suelos muy profundos con bastante arcilla. Entonces, pero son arcillas distintas. Por ejemplo, la zona norte de Buenos Aires, en Argentina, son suelos con arcilla 2:1,
como las montimorillonitas, algunas en ese sentido, que son las arcillas de los suelos que cuando seca se secan demasiado y se quedan todo quebrado, el suelo se queda todo. ¿Me puede ayudar, profesora, cómo sería el término? Agrietado. Sí, exactamente. Y cuando se humedece son suelos que se quedan muy plásticos, con agua retenida muy fuerte por mucho tiempo. Entonces el problema, por ejemplo, de la compactación, la falta de manejo, se acentúa en ese tipo de suelo. Cuando vamos para suelos arenosos del sur de Brasil o del centro-oeste, depende de suelos de Bahía, por ejemplo, ahí son suelos que toleran más maquinario, no se compactan tanto porque son más arenosos, pero por un momento son más susceptibles a erosión. Entonces, por eso que esta solución de mantener con cobertura creo que es mucho más universal que no mantener cobertura en los cultivos de frutales. ¿Logré contestarte bien? Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, estoy por ustedes. ¿Puedo encerrar la presentación? Sí, por aquí como que no hay más dudas. Te agradecemos inmensamente tu tiempo. Nos disculpas aquí las fallas técnicas No hay problema. y hasta la próxima que nos veamos en este contexto. No hay problema. Muchísimas gracias y me quedo a disposición de ustedes. Fue un gusto poder hablar a ustedes. Gracias, chao. Chao, chao.